Todos sabemos, amados hermanos, que confiar en Dios, ¿verdad? A los que confiamos en Dios, trae paz a nuestros corazones, ¿verdad? Cuando confiamos en nuestro Padre celestial y depositamos toda nuestra fe en Él, ¿verdad? Y aprendemos a descansar, ¿verdad? En Él, estamos tranquilos, ¿sí? Porque sabemos que Él está de nuestro lado y todo el tiempo nos ayuda. Eh, pero a veces esto lo tomamos, ¿cómo les diré? Eh, ah, como, eh, no sé, como una porra, por así decirlo, para hacernos sentir bien cuando en realidad estamos inquietos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ser honestos, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo creer que Dios es bueno. A veces nos cuesta trabajo que creer que merecemos esa bondad, ¿verdad? Y vamos a ser honestos, eh, confiar plenamente en el Señor no es fácil, pero eso debería ser la muestra, total de nuestra fe. Esa debe ser la muestra total de nuestra fe. Hasta dónde y cómo está hoy en día nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Esa confianza en Dios que realmente en ocasiones no nos libra de los momentos inciertos o difíciles de la vida, pero sin embargo, sí nos ayuda, ¿verdad?, a enfrentarlos con entereza y con fe. O sea, esa confianza no evita circunstancias, pero sí nos ayuda a enfrentarlos como Dios manda. Y obviamente sabemos que eso siempre va a traer victoria a sus hijos, ¿verdad? Quienes confiamos en Dios sabemos que Él no abandona a nadie, ¿sí? No abandona a nadie, ¿verdad? Y nunca, amado oyente, nunca va a permitir nada que no podamos soportar y nada que no podamos resolver en Él. Nunca lo va a permitir, ¿sí? A todos nos maravilla el libro de Job, pero cuando nos toca ser Job es cuando entramos en incertidumbre y entramos en quebranto y en tristeza, ¿sí? Y podemos decir que eh, o a veces tratamos de justificarnos en la misma personalidad de Job. Y es un error que todavía seguimos cometiendo, porque ahora nosotros nos tenemos que valer de la personalidad de Cristo, no de nadie más. O sea, si bien es cierto, lo sentimos, si bien es cierto, nos duele, la prédica del domingo lo constataba nuestro hermano Gus, no, aquí está la rajada que tengo, pero ya no me duele, ya no sangra, ya no sangra, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que esa confianza en el Señor nos tiene que llevar a entender que nunca, nunca el Señor va a permitir que nos suceda algo que no podamos soportar. Y en estudios anteriores o en enseñanzas anteriores, yo hacía un cuestionamiento de cuál sería lo peor que nos podría pasar, y la mayoría de la gente coincidía en lo mismo, en la muerte, pero después vemos que la muerte es un proceso de vida. Entonces esa es la parte complicada, amados hermanos. Sí, ¿cómo lo entendemos o cómo podríamos referirlo? ¿Sí? Alguien compártame cómo dice la palabra de Dios en el Salmo 27:3. Amén. Dice la palabra de Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Entonces, vean cómo el Señor habla de confianza. Confianza en Él. Y toda nuestra fe tiene que estar, ¿verdad?, aterrizada totalmente en esa confianza. Porque, repito, Dios nunca va a permitir que nos pase algo que no podamos soportar en Él. Absolutamente nada, no lo va a permitir. Y retomo el ejemplo. Veíamos que haciendo la pregunta de qué será lo peor que nos podía pasar, y todos hablaban de la muerte, ¿sí? Pero ahora que estamos estudiando que la muerte es un proceso de vida, pues entonces eso deja de ser lo peor que te puede pasar.
porque sabes que te va a pasar. Es parte de ese proceso que incluso en nuestra nueva naturaleza debemos de experimentar, debemos debe de suceder. Yo no estoy peleado ni negado que a lo mejor haya gente que camine con el Señor y no muera físicamente, ¿no? El rapto, ¿sí? Va a haber gente que va a ir antes y va a haber gente que, pues al igual que esa gente de la antigüedad que el Señor dispuso de su vida y no vieron muerte física, pues el rapto se va a tratar de eso, ¿verdad? Sí, a lo mejor nos toca, a lo mejor no nos toca, pero lo que sí sabemos es que la promesa de estar con Él una eternidad es firme, sí, es firme, ¿verdad? Incluso para los que partimos antes, dice, ¿verdad? No ignoréis de los que duermen, ¿verdad? Dice, cuando suene la trompeta, ¿verdad? Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, ¿sí? Dice, los que están de pie en las nubes los levantará. O sea, es un fin común el que tenemos todos los que confiamos en el Señor. Entonces, amados hermanos, ¿verdad? Este, constantemente se nos está diciendo que Dios es bueno, ¿verdad? Que Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad? Con mi esposita tenemos, cuando al finalizar nuestro día y compartimos nuestra administración personal entre nosotros, siempre concluimos con la frase, Dios es bueno, ¿verdad? Y yo contesto todo el tiempo y regreso yo todo el tiempo y ella contesta, Dios es bueno. Pero, pero a veces, amados hermanos, vamos a ser honestos, hay etapas de nuestra vida donde creemos esta verdad a medias, ¿sí? O hasta cierto punto. Y quiero aterrizarlo, no hay mayores conjeturas, es realmente, ¿verdad? Algo está quebrado en nuestra confianza en el Señor, algo no ha terminado de formalizarse en nuestra relación con el Señor, en nuestra fe, en lo que creemos. Por favor, no le demos nombres equivocados a algo que en vez de apresurarnos a restaurar o a formalizar ese compromiso con Dios, nos aparta cada vez más. ¿Y a qué me refiero? A veces, no, esa es la prueba, es que estás en la prueba y es que el Señor te está probando. No, 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 amados hermanos. Obviamente, si estamos viendo que el Señor no te va a permitir que te pase algo que no puedas soportar, entonces obviamente Él no va a permitir algo para lo que todavía no estás listo. Pero hemos aprendido la importancia de que esa confianza en el Señor, de la cual nosotros ya no tenemos duda, porque plenamente confiamos en Él, nos hace aprender dos cosas, vivir nuestra nueva naturaleza y saber que en esa nueva naturaleza todos nuestros problemas están resueltos. Y les decía que todo lo que suceda fuera de ello es consecuencia de nuestras malas decisiones. Entonces, es importante apartar estas situaciones que aún sabemos proceden de nuestras propias iniquidades y de nuestras propias concupiscencias y quitarnos el error de engañarnos, de decir, es que Dios quiere que pase por esto. Entonces, ¿cómo es esto? A través del conocimiento de su palabra, a través de sus promesas y de la confianza que tenemos en ellas, saber que lo que el Señor tiene para nosotros, una vez que hemos confiado, una vez que creemos, una vez que sabemos de su bondad, es que para nosotros solamente tiene pensamientos de bien y nunca de mal. Punto que se acabó. Punto que se acabó. ¿Sí? Y lo vemos el domingo y es posible que por ahí todavía tengamos heridas que están cerrando, heridas que todavía avientan pus. Sí, pero tenemos que terminar de sanar. Y para poder terminar de sanar necesitamos esa confianza en que el Señor verdaderamente va a tomar nuestras causas en sus manos y va a hacerlo conducente, recibir esa sanidad espiritual de la que hablamos en la prédica del domingo, que nos va a llevar el hecho de que esas heridas dejen de sangrar y dejen de doler. Entonces sabremos que verdaderamente la bondad de Dios es real y es buena a pesar de cualquier circunstancia, ¿sí? Ahora, si nosotros recapitulamos nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Desde el tiempo que hayas empezado a conocer, ¿verdad? O desde el tiempo que verdaderamente tú puedes percibir este, ¿cómo diré?
una relación con Él, ¿verdad? Donde ya las emociones empiezan a menguar y ahora comienza a florecer la fe, el deseo de ser cada vez más como el Señor, que en verdad podríamos testificar que el Señor siempre nos sorprende. Hasta hoy en día podemos decir que Dios nunca nos ha dejado de sorprender, ¿sí? Cuando nos revela su bondad, ¿sí? Y repito, a veces esa circunstancia que nos lleva a creer a medias esta verdad, a veces no es tanto que nos cueste creer, ¿sí? Que Él es bueno con nosotros. Simplemente es que a veces esperamos que su bondad opere de la manera que nosotros deseamos y es donde tenemos esa dificultad, ¿sí? Entonces, parte de este problema es que frecuentemente vinculamos la bondad de Dios con los resultados que nosotros deseamos, ¿sí? Y no me vas a dejar mentir, siempre estamos orando con gran expectación, esperando que Dios realmente nos responda, en serio. Y la verdad, creo que en tu caminar en Cristo has visto a gente que dice, no, la palabra dice que yo puedo orar por lo que yo quiera, ¿no? Pues sí, pero omitimos esa parte de, de verdaderamente entender el hecho de que para que las cosas pasen, nuestra voluntad ya debe estar sometida a la voluntad de Él. Entonces, en verdad, amado oyente, créeme que tus peticiones de oración van a cambiar radicalmente, radicalmente. Vamos a dejar esas oraciones, perdón de la palabra, religiosas y a veces hasta metódicas, ¿sí? Y realmente vamos a orar por lo que Dios nos va revelando, conforme a su perfecta voluntad. Entonces, parte de en ocasiones tener esa incertidumbre si la bondad de Dios es real o no, es esa, amados hermanos, parte del problema es ese. Oramos con una expectación, esperando que el Señor, ¿verdad? Responda conforme a nosotros queremos, ¿sí? A como nosotros deseamos, ¿mm? ¿Sí? Estamos encantados con la bondad de Dios cuando nos da lo que queremos, ¿sí? Estamos fascinados. Y tantito las cosas no se dan, ¿por qué? Porque a lo mejor no es lo que Dios tiene para ti, porque a lo mejor no es lo que el Señor, no es el tiempo en que lo das de recibir. ¿Y qué sucede? Hacemos berrinche y tantito que está el otro ahí, anda tu Dios. Mira, mira, mejora al impío, mira, está mejor que tú. ¿Eh? Peor tantito, y más le hacemos caso. ¿Mm? Al mono le gusta el baile y el demonio que le pone música. Entonces, debemos estar plenos en el Señor y confiar, ¿verdad? Cuando nos toque ser Job, confiar en que el Señor tiene todo bajo control. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de mi Señor. Aunque la higuera no florezca, alabado sea mi Señor. ¿Sí? Gracias, Padre, porque he logrado alcanzar ese contentamiento que me hace pleno y ahora gustoso puedo decir, sé vivir en escasez y en abundancia, porque ahora sé que tú me provees lo necesario, ¿sí? Entonces, miren, déjame decirte que si entendemos esto, entonces vamos a ver, amados hermanos, que la bondad de Dios todavía es mucho mejor que todas las cosas que nos proporciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque la bondad de Dios es el mismo. Él mismo es la bondad. La bondad de Dios es su presencia en tu vida. Eso que te hace ser diferente, pensar diferente, responder diferente, actuar diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque por su infinita misericordia y por su valioso sacrificio en la cruz, ahora esa bondad que es Él nos pertenece. Nos pertenece. Por eso en su palabra dice el Señor, ¿sí? Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
No, no, no pone una lista de circunstancias, hermanos, ¿eh? Es tajante, en el libro de Santiago, es tajante lo que dice el Señor. Por ello, aquel que sabe, no dice que hace, sabe hacer lo bueno, ¿sí? Que es decir, que con entendimiento, con sabiduría, ya no arrebatadamente, ya no como el borolas, sino en la perfecta voluntad del Señor, dice, y no lo hace, le es pecado. Es pecado. Y vamos a ser honestos, veamos con qué de liberalidad vive la iglesia. No sé si no han leído ese versículo, no sé si sus Biblias no lo traen, no, no lo sé, no lo sé, sí, no lo sé. ¿Verdad? Entonces, pero ¿por qué el Señor muy atrevidamente y osadamente nos dice eso? Porque hemos adquirido esa bondad. Ahora esa bondad de Dios es nuestra. ¿Ah? Una bondad que dice que pongamos por obra en obras que Él diseñó desde antes de los tiempos para que nosotros las hiciéramos. ¿Sí? Y amados hermanos, esto debe de ser ahora tu nueva naturaleza, aunque nos dé o no nos dé lo que pedimos. ¿Mm? Pero todavía escuchamos oraciones, Señor, si me bendices, yo te sirvo. Señor, si me das una empresa, yo te sirvo. Señor, si me subes el sueldo, yo ofrendo. Señor, si me... ¿No? Lo que ahora somos en Cristo Jesús nos debe de llevar a hacer las cosas como Jesús, recibamos o no recibamos de Él. Pero vuelvo y repito, aún así, si analizamos, siempre no nos deja de sorprender, porque Dios siempre nos da, ¿sí? Paz, ¿verdad? No sé, dominio propio, esperanza, siempre nos da. No hay un día que Dios no nos dé, ¿sí? Y no hablo del alimento ni del vestido porque eso está pactado. ¿Mm? Él reparte de las riquezas del reino, en sus hijos, ¿sí? ¿Verdad? De sus frutos, a través de su Espíritu Santo, los reparte para los que viven confiadamente en Él, ¿sí? El pueblo de Israel pasa 400 años en Egipto, amados hermanos, ¿verdad? Como esclavos, ¿sí? Mayormente como esclavos, ¿sí? Ellos querían salir de Egipto, ¿verdad? Y esperaban un Salvador, estaban desesperados por un Salvador, ¿verdad? Ansiaban un Salvador. Y Dios finalmente en el capítulo 3 del Éxodo manda a ese libertador, a Moisés, ¿sí? Para guiar a su pueblo fuera de Egipto. ¿Mm? Y sabía Dios que iba a haber una resistencia masiva de parte del rey de Egipto, ¿sí? De parte del faraón. Pero, al final de cuentas, el Señor manda a un libertador, cubre la necesidad del deseo del corazón de su pueblo, ¿sí? Y así como decimos, ¿verdad? Que Dios sabe todo y siempre se anticipa, él sabía cuál iba a ser su actitud en el desierto, él lo sabía, pero él debía continuar con su plan, porque es el plan de Dios, no es el plan del pueblo de Israel. El plan de Dios es que su pueblo sea liberto, su pueblo sea santo. Ese es el plan de Dios, no es el plan del hombre, ¿sí? Y Dios tenía que seguir con su plan. Sabía que venía la maldad, anunciada en la palabra del Señor en el corazón de su pueblo, pero él sí, él mantiene el plan original
que es salvarlos, salvarnos, ¿sí? Y vean cómo manda esas plagas a Egipto, ¿verdad? Para demostrarle a la dureza del corazón del faraón que él es todavía mucho más poderoso que su dureza, ¿sí? Y mostrarle a su pueblo el poder de él, su poder, para que confiaran. Pero sabemos cuál es la reacción del pueblo. Hoy en día sería el colmo que esperáramos plagas para creer que verdaderamente Dios es poderoso. Por eso el Señor en estos días nos pide que no nos fijemos en las señales, que estemos en santidad con Él, porque sin santidad no le veremos, ¿sí? Pero hoy seguimos muy atentos de las teofanías en vez de la palabra, ¿sí? Hoy nos siguen sacudiendo los rumores de guerras y las guerras en vez de que nos sacuda la palabra. O sea, pues en verdad no se dan cuenta que todo lo que les dije se está cumpliendo. Ay, sí, Señor. ¿Y qué esperan? ¿Qué esperan para corregirse? ¿Qué esperan para hacer lo correcto? ¿Qué esperan? Porque ya no voy a volver a mandar a la cruz a mi hijo Jesús. Ya fue una vez. Y lo que hizo fue una vez y para siempre. Se maravillan y hablan de esas cuestiones, de los cielos rojos, ¿eh? Y todavía predican que las cosas están pasando como dice la palabra y no se santifican, siguen dudando de mi bondad, ¿m? Siguen confiando más en sus fuerzas, en sus caballos, en sus ejércitos, que en mis promesas. Entonces, veamos, realmente es un tema delicado, amados hermanos, porque eh, pues el Señor dice, es- tienen la certeza, ustedes mismos testifican que están pasando las cosas y nomás, no, no veo que hagan obras de arrepentimiento, ¿sí? No veo que hagan obras de arrepentimiento. Ahora que suscitó, que comenzó esta circunstancia, bueno, el reciente enfrentamiento entre palestinos e israelitas, hablaban de muchas cosas que alguien vio a Elías paseándose a mitad del campo de guerra, y un sinnúmero de circunstancias. Pero también presentaron el caso de un niño que, este, que en revelación del cielo, Dios demostró qué es lo que tenía que comunicar a su pueblo y aparentemente pues, convocaron a algunos maestros de la palabra para escuchar al niño y lo único que dicen que el niño les dijo es que Dios le dijo, di a mi pueblo que haga obra de arrepentimiento. Nada más, solamente eso. Amado oyente, fuese cierto, no fuese cierto, pues yo no conozco a este niño, pero sí conozco la palabra. Y es lo que nos pide el Señor. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Sin ese legítimo arrepentimiento, amados hermanos, difícilmente vamos a poder percibir la bondad de Dios como realmente es. Y seguiremos tratando de esperarla como nosotros la quisiéramos recibir y ver. ¿Ah? Que siempre te vaya bien, que de la nada te surjan cuentas bancarias. No, no sé, pero no funciona de esa manera. ¿Sí? Miren, el pueblo de Egipto tardó en comprender el alcance del poder de Dios hasta que les tocó a sus primogénitos. O sea, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad?
Y todavía querían que sus adivinos y sus magos, ¿verdad? Imitaran los milagros que el Señor hacía a través de Moisés y de Aarón. Fíjense, nada más. Vean nada más la desfachatez. Se tardaron hasta que les mató a los primogénitos, hasta que obró sobre ellos muerte. Y ojo, por las indicaciones que da el Señor, si algún israelita no obedeció esas indicaciones, también les pasó a traer a sus primogénitos, ¿eh? Se los aseguro. Por eso el Señor dio instrucciones, porque iba a mandar al ángel de la muerte. Iba a barrer parejo, ¿sí? Si las casas no hubiesen estado marcadas, o si alguien hubiera estado desbalagado fuera de su casa. O sea, el ángel de la muerte debe decir, a ver, ¿tú eres israelita? A ver, tu INE. No, estaba fuera del lugar de resguardo, iba a fallecer. En serio. Entonces, hoy la pregunta es, amados hermanos, ¿qué esperamos para verdaderamente creer en la bondad de Dios? Para verdaderamente testificar que Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Y dejar de tratar de transcribir esa bondad en lo que a ti te interesa, en tus intereses personales o en tus deseos, que pueden ser todo menos espirituales, ¿sí? Y hermanos, no quiero poner ejemplos, pero sí, pueden haber muchos. Si tenemos un destino único, único, es un destino único, sea cual sea el lado al que Dios nos determine mandar, es único, no hay nada intermedio, no hay, no hay purgatorio, no hay limbo, o cielo o infierno. Si tenemos un destino único, amados hermanos, ¿verdad? Es importante meditar en la palabra cuando dice, hey, comienza a invertir en las cosas del reino, ¿sí? Haz todo a favor para la gloria de Dios, ¿sí? Despiértate tú que duermes, dice el Señor. Esfuérzate y sé valiente. Pero nuestras peticiones siguen siendo, dame trabajo, dame una buena mujer, dame un buen hombre, dice el Señor. No has entendido nada. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo de lo que yo sé tienes necesidad, será añadido. Así dice la palabra. Sí. Y seguimos todavía así. Señor, dame un aumento de sueldo. Señor, cámbiame al jefe porque el que tengo, no me traga porque soy cristiano. Una sarta de cosas, amados hermanos. Y que es respetable, o sea, cada quien. Pero también del Señor es muy claro en su palabra las oraciones que escucha. ¿Y a quién escucha? ¿De quién escucha? Hay una parte de la escritura donde dice el Señor que algunos ni siquiera inclina su oído para escucharles, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, toda la palabra, amados hermanos, y el plan original del Señor es constituirnos, ¿verdad? Como desde el principio lo tenía él diseñado, disciplinarnos, guiarnos, encauzarnos, encaminarnos, ¿sí? Es el único fin. Por eso el Señor dice que en todo lo que veamos, ¿verdad? Que hay bondad, en todo lo que veamos que hay misericordia, en todo lo que veamos que es Él,
Dice, en estas cosas pensar. Todo lo demás, yo lo añado. Todo lo demás, déjamelo a mí. Pero eso requiere verdaderamente confiar en Él. Eso requiere verdaderamente creer en la bondad de Dios y creer que en esa bondad Él tiene para nosotros solamente pensamientos de bien y no de mal. Y aunque no lo crean, amados hermanos, hay mucha iglesia que sigue creyendo que Dios los castiga. No, hermano, merecido lo tengo, porque hice esto, hice aquello, y sé que el Señor me está castigando. ¿No? Hay mucha iglesia que tiene su propio libro, Suponías, ¿no? Suponías 3:15, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Suponías 4:14, el que madruga Dios lo ayuda. No, hermanos, cuando tú verdaderamente crees en el Señor, verdaderamente te sumerges en su palabra, dejas de suponer y verdaderamente comienzas a vivir la fe, puestos los ojos en Cristo, creador y consumador de la misma. Solamente. Y arrancas ese libro de tu Biblia, el de Suponías, que no existe. ¿Sí? Y dejas de dar por hecho cosas que ni siquiera Dios las tiene contempladas y nosotros ya estamos incluso hasta viviendo. No, es que era de Dios que yo sufriera porque todo lo que hice en el pasado fue malísimo y ya acepto la reprensión del Señor. Ah, caray, pues si aceptas la reprensión del Señor, entonces vive, entonces ahora disfruta, ahora sé libre, ahora gózate, porque Él ya no se acuerda de tu pasado. Pero ¿cuánto pueblo de Dios sigue siendo miserable? Por lo suponías. Supones que no mereces la bondad de Dios, porque nadie fue más malo que tú. No, amados hermanos, esos son, esas son las circunstancias por las que frecuentemente, ¿verdad? Nos cuesta trabajo verdaderamente confiar en la bondad de Dios, ¿sí? Y vuelvo y repito, esa esa bondad que es el mismo, esa bondad que se manifiesta por su presencia y esa bondad que por verle aceptado, ahora es nuestra. Pero aquí viene un punto, y es un punto de conflicto. Abrazar esa promesa te lleva a pensar y decir, híjole, es que si yo abrazo esa promesa, pues yo debo ser ya totalmente bueno y para siempre. Pues sí. Híjole, pero no, todavía traigo en mi cartera fulano, sutano y perengano. Nomás les arreglo el tema y ahora sí, tendremos el tiempo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Sigues confiando en tus caballos, sigues confiando en tus ejércitos y no en mi palabra. Sigues creyendo que tú tienes tiempo para hacer y deshacer y no en el hecho que yo estoy a la vuelta y vengo pronto, y vengo pronto, ¿sí? Miren, Dios escuchó el clamor de su pueblo, ¿sí? Y el Señor conocía su dolor y el Señor tenía un plan para rescatarlos. Y así lo hizo. Y lo hizo con gran poder. Unas plagas tan devastadoras que el Señor las hizo manifiestas para unos y para otros, porque el Señor, quería hacerle saber al faraón que era mucho más poderoso que su duro corazón y que cualquier orgullo, que cualquier vanidad, que cualquier rey impuesto por él mismo. Y a los pueblos de Israel, y al pueblo de Israel, para que vieran y confiaran en su Dios. Es poderoso. ¿Verdad? Pero ambos desestiman la última plaga. Los
orgullosos egipcios persiguen al pueblo de Israel una vez que salieron. Y los israelitas, mejor nos hubieras dejado allá, donde teníamos carne, donde dormíamos bien, ¿para qué nos sacaste a morir en el desierto? Fíjense, fíjense, ambos grupos desestimaron el poder de Dios que expresó en la última plaga, la muerte de sus primogénitos. Amado oyente, ¿qué necesitamos que pase en nuestra vida para decir, híjole Dios, no cabe duda, eres real, no cabe duda que tu bondad siempre fue cierta, no cabe duda que eres Dios? ¿Qué necesitamos que pase? ¿Que se llene tu casa de ranas? ¿Que las langostas acaben nuestro producto? ¿Qué necesitamos que pase? O sea, ¿qué digo para pedírselo al Señor? Señor, no sé, mándame piojos para creer que verdaderamente estás a la vuelta, porque a estas alturas del partido me cuesta creer. Digo, porque nadie impediríamos la última plaga, ¿verdad? Nadie lo haríamos. Y amado oyente, posiblemente esta enseñanza te parezca muy descabellada, pero analízalo. O sea, pídele a Dios lo que necesitas para que puedas tener esa confianza plena en Él. Señor, como Job, hazme perder todo. Pastor, ¿no hay otra manera? Sí la hay, pero no la abrazamos. ¿Y cuál es? Cree. Solamente cree. Vive tu fe. Ponla en acción. Practica lo que conoces de la Escritura. Mucha letra, poca acción. Mucho sabiendo, pocos operadores. ¿Sí? Claro que hay otra manera. Claro que hay otra manera. ¿Por qué? Porque así lo diseñó el Señor. Y ganamos esa manera gracias al sacrificio de mi Señor Jesucristo. Y por eso Pablo dice, y si de plano no crees en esto, haces vana la cruz. Dice, prácticamente está diciendo Pablo, pues no puede haber otra manera, porque aunque no lo creas, aunque pidiéramos las plagas que pidiéramos, el Señor ya no las enviaría, porque prefirió mandar a su Hijo para que fuésemos salvos, que seguir mandando plagas que nomás no ayudaban en la dureza del corazón de su pueblo. Entonces, amados hermanos, ¿verdad? Hay momentos en que podríamos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? Y a veces esos momentos se dan en nuestras largas esperas. Pero la verdad, amados oyentes, es que Dios recién está comenzando. Apenas está comenzando con nosotros. Cuando lleguemos a nuestro punto de desesperación, que es lo que les estoy compartiendo en este momento, Dios te va a sorprender con su bondad. Pero para que lo puedas percibir, tienes que aprender a confiar en Él. Tienes que aprender a confiar en Él. Y verás que su bondad es real, es palpable, es manifiesta todo el tiempo. ¿Sí? Vamos a cerrar. Éxodo 2, 23 al 25. Dice la palabra del Señor así. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró a Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Preséntate al Señor con cara descubierta. Hoy ve al Señor con cara descubierta. Que te reconozca que eres su hijo. Restablece tu pacto.
¿sí? Él lo mantiene, Él lo mantiene. Pero a lo mejor nosotros hemos faltado a ese pacto. Establece tu pacto con el Señor. Haz que el Señor te reconozca como como su hijo, y verás cómo día tras día te sorprenderá su gran bondad. Una bondad que, como lo compartimos el día de hoy, amados hermanos, ahora nos pertenece, porque Él es esa bondad. Dios les guarde, amados hermanos. Dios les bendiga, y espero que este pequeño mensaje nos ayude a seguir confiando cada vez más en el Señor, y quitar esas partes fraudulentas de que no ayudan a nuestra fe, y que a veces nosotros las incentivamos para sentirnos bien, pero que nomás no funcionan, ¿verdad? Y esa parte de creer el Señor, le somos más gratos y nos victimizamos, ¿verdad? A mejor corregirnos. El Señor no ha acabado con nosotros. Sigue trabajando. Saca de provecho a lo que ya ha hecho, amado hermano. Y si en algún momento de tu vida has reculado y crees que eres merecedor de un castigo, bájate de tu tabique y tira ese orgullo que te hace ponerte por encima del sacrificio de Jesús, por el cual has sido perdonado eternamente y para siempre. Ahora solamente cree. Es la única manera. Dios les bendice, amados hermanos, y le quiero pedir, por favor, a mi hermana, mi hermana, eh, ay, mi hermana, Eli, que nos guíe en oración para ser despedidos, por favor. Amén. Gracias, Padre bendito. Señor nuestro, muchas gracias por esta palabra, mi Dios, siempre tan certera, Padre mío. Muchas gracias te damos en esta tarde, mi Dios, porque sabemos, Padre bendito, que todos los que confiamos en ti, Señor, tú jamás nos vas a abandonar, Señor. No nos abandonas nunca, Padre. En ti confiamos, Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre eterno. Gracias por nuestro pastor, Señor. Síguelo llenando de sabiduría de lo alto, Padre bendito, y en tus manos lo ponemos, Señor. Muchas gracias, Señor, por este alimento tan nutritivo, mi Dios, que nos das todos los jueves, Padre, y en todos los devocionales, Señor, que nos mandas, Padre bendito. Palabra tuya, Señor, verdad tuya, eres tú, porque tú eres la bondad, mi Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en esta tarde, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Amén, amados hermanos. Un abrazo. Dios les guarde. Gracias, Bendiciones. pastor. Bendiciones, hermanito. Bendiciones, Dios los guarde. Bendiciones. 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 Adiós, hermanita Eli.